algunas de estas palabras comienzan a entrar en el lenguaje culto normalmente de forma irónica, cuando las personas la utilizan y algunas sobreviven y otras pues probablemente desaparecen. Cheli hoy en día a mí me parece que ya ha pasado su momento, es decir, hoy decir Cheli en Madrid, por ejemplo, que es donde sale este texto, francamente creo que a lo mejor ya de aquí a 5 años necesitaría una nota a pie de página. Porque estas palabras tienen una rotación muy rápida. ¿Y cuál es el autor del libro? No, el autor es el evangelista. El adaptador no recuerdo quién es. No, pero el adaptador. No recuerdo de memoria. No, pero vamos, hay una es Google, el Evangelio en Cheli, ahí viene todo. No hay ningún problema. Perdón. Porque la pastoral fue un éxito. Entonces, la iglesia fue bastante astuta al avalar esa publicación, porque lo que ellos querían era justamente llegar a esas personas. Sí, claro. Y me hace recordar de que, bueno, cuando estudiaba en Estados Unidos, estaba yo en un grupo juvenil católico y el padre nos llevaba algunos textos así. Un texto de un éxito tremendo que todos los chicos lo compramos. Uno que se llamaba God is for Real Man y estaba todo en jerga juvenil. Claro. Y los chicos lo compraron y les encantó y todos en términos de lo más laudatorios, sí, porque nos llegaba, nos parecía divertido, era nuestro lenguaje. Sí, bueno. Políticamente. Sí, bueno, yo, por supuesto, políticamente incorrecto sería esto, pero bueno, estoy de acuerdo. Yo no sé si diría que la iglesia es astuta, pero desde luego yo diría que es muy inteligente. Y realmente nosotros quizá estamos demasiado hechos o demasiado familiarizados con una transmisión textual y una transmisión de los, digamos, de la doctrina de la Iglesia, que pierde de vista muchas cosas. Y voy a poner 2 ejemplos nada más para que tengamos presente que, primero, que la Iglesia es una institución milenaria, y segundo, que ha tenido siempre muy en cuenta quién es el destinatario del mensaje. La Biblia Pauperum probablemente fue un escándalo. La Biblia Pauperum, la Biblia de los pobres, era simplemente una Biblia en imágenes, y probablemente eso en la Edad Media causó una gran conmoción, el pensar que el mensaje evangélico podía sencillamente traducirse a imágenes. Hoy hemos perdido de vista eso, pero obviamente la Biblia Pauperum, pues digamos que no sé si le gustó o no a la Iglesia, pero en todo caso pasó su momento. Y otra cosa que me parece relevante, que creo que también tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, es todos los elementos doctrinales que aparecen, por ejemplo, en las esculturas de las iglesias románicas, que son algunos de ellos. ¿Cuál es la calificación moral de las películas o de las? Pues si hay alguna que es roja, muy roja, y que ya es solamente apta para personas muy formadas, pues esa sería la calificación moral de muchas de las representaciones escultóricas de las iglesias románicas. Y serían verdaderamente, es más, quedan muy pocas por el mismo motivo, quedan muy pocas de estas representaciones por el mismo motivo del que hablé, que en muchas de las traducciones del griego que se conservan en el Vaticano, en realidad lo único que quedan son los nombres de los insectos y de las plantas, porque cada censor ha ido tachando todo lo que no le gustaba y al final solamente quedaban los nombres propios, y sabemos mucho de botánica, pero porque solo que han quedado los nombres. Pero en las iglesias románicas que quedan, si alguien conoce toda la cornisa cantábrica, en la península ibérica y en buena parte de Francia, obviamente se han destruido posteriormente por la propia iglesia, porque la propia iglesia lo sustituyó por motivos geométricos, que
parece ser que son más inofensivos que, digamos, la exuberancia carnal de las primeras iglesias románicas, que tenían un efecto adoctrinador, pero que obviamente después la iglesia cambió simplemente de estrategia comunicativa y pareció que esos avisos contra el pecado más bien lo que hacían era lo contrario, inducir al pecado, ¿no? Entonces las propias autoridades de la iglesia dijeron: esto no está funcionando, no sé lo que hay. De manera que esto quiero decir simplemente con estas palabras, que en fin, esto ya no es de traducción, pero no quiero dejar de entender una pregunta. Lo único que quiero decir es que las estrategias de la iglesia cambian y que esta es una más. Esta afecta a algo que nos afecta aquí hoy simplemente porque estamos hablando de la traducción. Sí. Yo quería señalar lo siguiente: es que la iglesia siempre tuvo en cuenta el aspecto pragmático, ¿no? Sí, claro. Siempre. Y no es que fuera astuta, sino que aquí hay un elemento que usted no lo ha tocado, que es un elemento que ya es, no sé cómo se diría en un lenguaje que no incluya la fe. Es un elemento que en sánscrito se llama el paramatma y que en la traducción española se llama el Espíritu Santo. Definitivamente aquí, o lo que lo dicen modernamente, son el nivel alfa, ¿no? En el cual usted se sitúa ya un elemento que está fuera de todo. Son textos sagrados, o sea que cuenta con ese elemento además. O sea que usted está tratando justo los libros sagrados. Y bueno, pues hay ese elemento además que no ha sido señalado. Pero discúlpeme, no, vamos a ver, yo estoy señalando lo que me parece que es relevante para hablar de las estrategias comunicativas y de la traducción. Como al igual que ayer, y al igual que el ejemplo que les he puesto de Rorty, en modo alguno es mi intención plantear ni una polémica ni hablar de cosas de las que en el fondo tengo que empezar reconociendo que no sé nada. Y en segundo lugar, que hay que respetar el fuero de decisión de cada persona sobre cada uno de estos asuntos. Yo lo único que pretendo plantear ante una audiencia como esta es sencillamente qué problemas de traducción plantea esto y qué problemas de estrategias comunicativas plantea esto. Nada más. Ir más allá de esto, supongo que es apasionante y a todos nos apasionaría, pero exigiría otro curso. Yo, si me invitan, vuelvo, no pasa nada. Encantado. Bien, seguimos. Y después de ver esto, que sería algo que a mí me parece que es interesante para entender qué es lo que ocurre con una valoración de un texto que nos permite de repente reflejar algo sobre lo que para nosotros, pues casi podríamos decir que está dado de una manera definitiva. Nosotros podemos encontrar variaciones en las traducciones de los textos evangélicos, pero desde que se fijan los textos, y ya vimos con qué dificultades, con el paréntesis joánico, el coma Johannium, que analizábamos ayer a través de la explicación de Marcel Badillon, las diferencias son mínimas una vez fijados los textos, es decir, que luego ya no hay grandes polémicas, no hay grandes cambios. Valgan como ejemplo pues las traducciones de Lutero o la Biblia del rey Jacobo. King James Bible sigue siendo hoy esa traducción, apenas se ha tocado. Por cierto, se ha traducido al inglés recientemente, es decir, al inglés moderno, por primera vez, y con gran escándalo en algunos sectores en Inglaterra. Se ha traducido al inglés porque había algunos rasgos de la lengua, desde ortografía, construcción y vocabulario, que ya habían quizá entre otras cosas porque la cultura del siglo XXI es menos literaria que audiovisual. Esto es un hecho, es decir, es un hecho que afecta a todos los que en esta sala tienen menos de 30 años. Es decir, que yo no lo sé, pero lo normal, no sé si hacer la pregunta o por lo menos dejar que cada uno se responda a la pregunta por sí mismo, pero para ser estudiante de humanidades hace 30 años, 6 horas diarias de lectura, ¿alguien las cumple?
6 horas diarias